El Congreso va a insistir con la normativa que vetó Milei la semana pasada, que es precisamente la emergencia en discapacidad. ¿Y qué implica esa emergencia, esa declaración de emergencia? Implica actualizar las pensiones que cobran los discapacitados, que actualmente son del oneroso monto de 290.000 pesos. Creo que es menos que un salario mínimo vital y móvil. Bueno, actualizar esas pensiones. El 87%, este es un dato muy importante, obvio también, ¿no? El 87% de las personas con certificado único de discapacidad no tiene trabajo. Y no, obviamente. Obviamente que es mucho más difícil todo. Y la pensión de miseria que les dan, encima, está congelada. La ley de emergencia implica también actualizar, esto lo venimos hablando, el nomenclador que establece las tarifas de quienes, no quiero decir ayudan, porque no es la palabra, porque es precisamente un trabajo, ¿no? Pero que de quienes completan para que las necesidades que se generan por la discapacidad, bueno, puedan ser compensadas. Sean kinesiólogos, sean fonoaudiólogos, sean transportistas, sean asistentes, sean lo que fuera que necesita cada tipo de discapacidad, escuelas especiales con docentes especializados en educación especial y demás. No sé si todavía sigue siendo el término eso, si ya se dio de baja lo de especiales, pero bueno, ese oficio, ¿no? de la docencia específica para niños y adolescentes con discapacidad. Bueno, habría que ese nomenclador está completamente desactualizado y la ley implica actualizarlo. Siempre es compensar lo perdido, nunca es ni siquiera una mejora en las condiciones de laburo de todos esos profesionales o de quienes tienen una pensión por discapacidad. Y miren, lo estaba leyendo recién, que no lo sabía, lo que incluye la ley, es impresionante. Que el gobierno entre en contacto con las organizaciones que reúnen gente con discapacidad. Mírenlo, eso plata no sale. Eso plata no sale. Que Petovelo, que Lugones se reúnan con las organizaciones de la sociedad civil, que reúnen a las personas con discapacidad. Eso no sale guita. Eso es solamente decisión política de ignorar a quienes más necesitan. De hecho, si piensan en Milei, desde que asumió, hubo algún acto suelto, que Parque les ama, alguna cosa así con militancia, podría decirse. Pero después Milei solo aparece en el Jockey Club, en el Yacht Club, en la cámara de no sé qué, en el Yao Yao. Milei solo habla para millonarios y solo habla con millonarios y solo conoce millonarios. Más allá de esa retórica de las bases populares que tiene el libertarianismo, que es un gran logro por parte del libertarianismo, que las clases populares, aun cuando Milei es incapaz de acercarse ni a un gremio, ni a una escuela, ni a un hospital, ni a ningún lado, es incapaz completamente, solo se reúne con millonarios y es tanto así que hay que poner en un artículo de una ley que alguien del gobierno tenga que reunirse con las organizaciones que precisamente organizan la discapacidad. Imagínate si Milei se tuviera que cruzar y encontrar cara a cara con esas personas a las que caga palos, a las que empobrece. Imagínate que tuviera que juntarse con la asociación de jubilados y decirles en la cara: ustedes son unos planeros, viejo, lo hubieran pensado antes. No puede el Estado estar dándoles acá para que no se mueran. No puede el Estado estar dándoles en la cara a los viejos, a los discapacitados, a los trabajadores, agremiados o no agremiados, a las abuelas de Plaza de Mayo. Imagínate una reunión y que Milei las tuviera que recibir y decirles en la cara: el tema de buscar a los nietos, ya está con eso, ya está, y que se lo diga en la cara. Sería por lo menos digno de ver, pero no, él se reúne solo con millonarios. Eso es una estrategia también y da una pauta también de que le importa, por más que retóricamente diga que te devuelven sin el impuesto inflacionario, que esto, que lo otro, y que eso es mejor para los trabajadores, por más que haya un mínimo recorte, igual solo enarbola millonarios él, pero que haya una mínima bajada a favor de algún tipo de trabajo, en los hechos, en los actos, el tipo solo registra millonarios, magnates, cámaras empresarias, gente a la que él además aspira que un día le den una palmadita, le digan: hermano, existís. Y él así sentirse ponderado. Por eso, frente al veto de la ley de emergencia en discapacidad, hubo una manifestación ayer a las 11:30 de la mañana que tuvo un operativo represivo inconmensurable contra discapacitados. Hay fotos impresionantes circulando por las redes de verdad, gente que está en silla de ruedas, gente con bastones, obviamente que hay distintos tipos de discapacidad, ¿no? Algunas son más tangibles, más a la vista, es decir, le estás pegando a alguien que está reducido, que es completamente siniestro, y otras discapacidades que quizás no están a la vista y existen también. En cualquier caso, es siniestro, desolador, antidemocrático, y el Estado viola todas sus obligaciones de garantizar un derecho a la vida digna a los ciudadanos que habiten esta tierra, esta patria, que además, entre paréntesis, también con sus impuestos sostienen este Estado, sostienen la baja retención y sostienen los sueldos de todos estos ministros de remil verga que puso Milei y demás. No es un favor, nada es un favor, no es caridad.
todos con nuestro trabajo, todos con nuestro consumo, sostenemos ese Estado que precisamente tiene que devolvernos en servicio, en garantía de precisamente las garantías democráticas y de existencia en una democracia liberal en 2025, que es lo que entiendo yo por lo menos que habíamos quedado, que era un mínimo consenso. Una democracia liberal occidental en 2025. Vemos algunas imágenes de algunos testimonios de ayer. Este me parece importante porque dice, miren que porque también hay una retórica, miren, los discapacitados estuvieron siempre mal. Sí, y siempre fue un drama. Y a la vez están los propios familiares de personas con discapacidad diciendo, mirá que así no era, esto así no estaba. Vemos un testimonio de una madre. Esteban, te lo hago rapidito, porque yo después de acá me tengo que ir a trabajar también. Yo soy mamá de un nene con autismo que después de pasear por un montón de situaciones desagradables en el jardín de infantes, logramos que encuentre una escuela especial, que está aprendiendo un montón, que está feliz. Nunca vi feliz ir a mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela y si esto no se aprueba va a tener que cerrar porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. Yo no me voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar, espero que nadie no le pegue. No me voy a ir. Señora... Ya me empujaron. No, no espere, porque ya me empujaron. Ah, bueno, no, discúlpeme, no lo vi. Advertí solamente cuando usted estaba hablando con nosotros. Discúlpeme, no teníamos... Sí, por eso estamos tan enojados. ¿Qué le van a... De hecho, está pasando. Está pasando. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Nadie les va a pegar, dijo Trabuco. Chicos, en silla de ruedas. Esto no lo vimos nunca en la historia argentina. ¿Me cuenta, por favor, un poco cómo es la demora? Porque yo planteé acá en el piso, antes de escuchar a usted, que había una demora en el pago de los prestadores. Por acá dice Noelia, como persona con discapacidad y socióloga, te confirmo, nunca el Estado mostró tanta desidia hacia nuestro sector. Confirma acá en el chat. Después hubo otra gran polémica, una señora que dice que sufra otro, mi hijo no. Veámosla un toque. Porque ellos sí o sí tienen que hacer terapia, ¿me entendés? Porque incluso mi hijo va a un set, porque ahí tiene todos los tratamientos, pero aparte afuera tienen que hacer terapia para hacer un tratamiento más exclusivo, ¿me entendés? En este caso están haciendo muchos recortes y no es justo. Y me parece que él tendría que tener en cuenta eso como presidente. Yo lo voté y me hago cargo, yo lo voté, pero si sigue así yo no lo vuelvo a votar, porque está tocando lo más sagrado que es para mí mi hijo, ¿me entendés? Y así un montón de casos. Bueno, hay una polémica ahí con que obviamente diga que liquiden a todos, salvo cuando me tocan a mí, es un problema. Eso no quita la legitimidad del reclamo, que la señora muy bien describía, todas las terapias y las cuestiones que necesita su hijo solamente para equiparar un poco lo que los que no nacimos con una discapacidad o no enfrentamos una discapacidad no tenemos que ni siquiera preocuparnos. De hecho, aprovecho para recomendarles varias cosas. Primero, que si lo pueden seguir a Dani Arzúa en Instagram, es un amigo querido nuestro, es amigo de toda la vida de Facu Díaz, y de hecho yo lo conocí a Dani y a Facu cuando ellos hacían un ciclo espectacular que se llamaba Periodisca, que yo entiendo que sigue subido a YouTube, que yo soy la madrina de hecho de Periodisca, está subido, entiendo que sigue en YouTube, y ahí hay un montón de episodios y de entrevistas en las que, bueno, se trata el tema, se rompen un montón de tabúes. Dani hace un gran laburo para también difundir cómo es vivir con discapacidad. Entonces, todo ese acervo quedó producido, todo lo que produjo Periodisca quedó espectacular. No tanto para que vean cuando va, porque vino tal de invitado, no para que vean si yo fui de invitado, si tal fue al revés, cuando Dani invita a otro disca, era muy interesante porque ibas a enfrentarte vos mismo a qué sabías o cuánto habías estado cerca de la discapacidad sin tenerla, así que por un lado les recomiendo ese ciclo y por el otro lado Dani hizo un video largo explicando ayer en su cuenta de Instagram bueno, todas las cosas con las que él mismo tiene que lidiar porque tiene parálisis, con las que tiene que lidiar simplemente para poder existir, para poder levantarse de la cama e ir a laburar o hacer una vida que para nosotros normal, bueno, voy a hacer un pis, me hago la cena, me lavo los dientes, me meto en la cama y me olvidé algo, me desvelé, bueno, no, es toda otra vida completamente distinta que requiere de una cantidad de ayuda, unas cargas de cuidado. De más está decir que obviamente siempre que algún miembro de una familia, sea porque es bebé, sea porque es un adulto mayor o sea porque porque tiene una discapacidad de algún tipo que le impide alguna cuestión, esas tareas de cuidado y esa responsabilidad
siempre recae sobre las mujeres de esa familia. Esto también lo sabemos. Acá no, porque mi primo cuidó. Bueno, sí, obviamente que hay algunos hombres que se tienen que ocupar de un familiar y sucede, obviamente. Pero en términos generales, estructurales y sociales, todas esas tareas de cuidado recaen en las mujeres. Aun si no son el familiar directo, porque cuántas veces se ve que hay una suegra, un suegro en condición de discapacidad y es la nuera la que se ocupa, no es el hijo, la que cambia los pañales, la que hace las tareas que el hijo no quiere hacer. Bueno, entonces también hay un corte completamente de género, de feminización de esos cuidados, de toda esa carga extra o todas esas dificultades que hay que enfrentar, siempre tienden a tener que enfrentarlas muchísimo más las madres que los padres o los hombres que rodeen a esa familia. Entonces también tiene ese corte para prestar atención. Por otro lado, se pronunció Rodrigo Rey, que es, entiendo, arquero de Independiente. Yo sé que en Independiente hay un protocolo específico, incluso gracias a él, porque su hijo tiene autismo, hay un protocolo para celebraciones, fuegos artificiales. No sé si hay una cabina especial adaptada para personas con autismo para que no lo sobresalten determinados estruendos y demás, creo, no estoy segura, pero es alguien que entiende lo que es tener en su familia a alguien que está en el espectro autista, pero que a la vez, obviamente, como son los jugadores de fútbol, él no se quiere pronunciar, ni siquiera cuando se pronuncia se quiere pronunciar, pero puso este posteo que entiendo que lo compartió su señora, lo puso en Instagram, les leo algunas partes que me interesa. Dice Rodrigo Rey: los derechos humanos siempre por encima de cualquier política económica, de cualquier color político. Me parece bien eso, porque en esta lógica que decimos, loco, hay un par de consensos que quedamos. Los derechos humanos, alguna política de memoria, verdad y justicia, que estamos en una democracia liberal, que se respeta la Constitución, 3, 4 cosas, el derecho a la protesta, el derecho a huelga, bueno, incluso cuando se debate con el derecho a circular, todo eso, mal que mal estábamos de acuerdo. Bueno, los derechos humanos por encima de cualquier política económica, de cualquier color político, dice Rey. Se están mezclando cuestiones. Yo no sé si se están mezclando tanto. Está perfecto controlar y ordenar, entiendo que el presupuesto, pero desentenderse de un derecho tan básico de la propia humanidad es inadmisible. Jamás me expresé ni opiné sobre política, ni lo voy a hacer a futuro. En este caso estoy opinando de la decisión de un presidente desde lo humano y su responsabilidad con la sociedad. Si hay algo que tuvimos siempre presente es que el autismo no debería caer en la grieta política jamás. Y literalmente el último enemigo de Milei fue Ian Moche, un niño autista. Fue una de las últimas peleas que tuvo Milei, cuando se la agarró con un nene de 11 años con autismo. Me parece medio parecido al posteo a lo que le decía la señora antes. Bueno, con el autismo no, viejo. En todo caso, el que le falta una pierna, dale con toda. Pero con el autismo es un poco, bueno, es un poco raro, pero yo por lo menos celebro que en algunos casos se pronuncien. Siempre todos tendemos a como emocionarnos o a conmovernos con lo que nos toca más cerca, con lo que conocemos más de cerca, obviamente, ¿no? Por eso sería tan interesante y tan importante que el presidente y sus funcionarios pudiera alguna vez, en algún momento, reunirse con, más allá de gente rarísima, que escribe libros rarísimos y le da premios rarísimos, o millonarios, juntarse alguna vez con organizaciones de la sociedad civil, con gremios, con trabajadores, con jubilados, y conocer efectivamente que esas personas existen. Y quizás en algún momento, al conocerlas, lo conmuevan. Los leo un poco. Somos más de 900, hay 450 likes, dice Hugo. Tiene razón, chicos. Si falta el like, por favor, hacen su parte. El problema es que se rompieron esos consensos. Ese es el gran drama y por eso de golpe está en tensión lo que dábamos por sentado que era un contexto democrático. Acá en la comarca andina, Chubut, Río Negro, únicamente estaba el profesorado de educación especial y este año no lo abrieron, dice Sirac. El vaciamiento llega a discapacidad, obviamente. Tenés razón, Rey, idem, dice Mati, obviamente. Excelente, Ivy, gracias por decirlo, no sé qué de todo. Mi compa se tuvo que tomar licencia por su tía abuela. Bueno, bien por él, entiendo que compa varón, Albricias. Hombres así ya no quedan, querida. Totalmente, Ivy, la feminización del cuidado. Eso siempre, pero fíjense que es también la negación total. Después, cuando esas, por ejemplo, solo porque fíjense que como todos los reclamos se juntan, ¿no? O sea, si vos trazás la línea. ¿Se acuerdan cuando peleábamos el aborto? Que nos decían eugenésicas. ¿Ustedes se acuerdan del delirio? Que decían que en realidad lo que queríamos era que no existieran las personas con síndrome de Down. El delirio, ¿se acuerdan en aquellos años? Yo no sé si ustedes se acuerdan las cosas que hubo que escuchar. No sé si se acuerdan de eso. Pero se suponía que éramos las eugenésicas, queríamos mejorar la raza. Pues sí, pará, hermano, quiero decidir más o menos sobre mi vida y la forma que armo mi familia, nada más. Nadie quiere eliminar a nadie acá. Y te daban con eso. ¿Y quiénes son los que de golpe quieren que viejos, discapacitados, cualquier persona que ya no pueda aportar productivamente, que es lo único que importa, la productividad, desaparezcan, se mueran, se jodan? ¿Quiénes son los que están efectivamente, de facto, llevando adelante una política tan siniestra
que a nadie que yo conozca se le hubiera ocurrido jamás esa propuesta, a nadie que yo conozca, y sin embargo están llevando adelante una suerte de limpieza, ¿se entiende? O por lo menos una precuela de eso. A que aguanten menos, que los viejos aguanten menos, viejo, que aguanten menos. Es un poco la propuesta. Entonces, partimos de ahí. Quienes cargan con los cuidados de, por ejemplo, un hijo con alguna discapacidad son fundamentalmente las madres. Imagínate después, cuando esas madres que quizás quedaron afuera del mercado laboral o con trabajos informales o con trabajos con menos carga y demás, llegan al momento de jubilarse, te dicen, no mamita, vos sos jubilada trucha, vieja, no hiciste los aportes, hubieras hecho a tiempo los aportes. Pero escúchame, yo estuve 20 años peleando los cuidados complementarios para mi hijo con discapacidad y el Estado me los negó. Y yo no tuve otra que cuidarlo y ocuparme con mis propias manos, mi propio tiempo y mi propio espíritu. Y bueno, y ahora encima querés una jubilación, vieja, ¿por qué mejor no te matás? Y no nos costás más plata, ni vos ni tu hijo. Bueno, esa es la propuesta. Yo perdón que lo estoy diciendo un poco sin anestesia o sin ornamentos o sin metáfora, pero está muy claro en lo que pasa estos días y es desesperante lo que viene pasando con todo este paquete de leyes que Milei con morbo decide frenar y que no es un accidente, no es una casualidad y nadie dice que antes de Milei estuvieran las cosas perfectas porque todo lo contrario, bueno, yo en eso sí creo que resisto un archivo, todo lo contrario, pero hay una decisión muy concreta y hay un plan muy concreto y una política muy concreta de que el que no produce, el que no puede solo, que se muera, hermano. Y eso de humanos no es.